características de los trastornos que hemos visto. Siempre en las PPTs cuando se les muestra, yo también les menciono, les pongo los rasgos más importantes que deben de tener en cuenta. No sé si por allí les pueden facilitar la información para que lo estudien, pero de lo contrario siempre es bueno tomar notas porque ciertas características sí son muy importantes que las comprendan y más que todo las conozcan para que puedan diferenciarlas, ¿no? En el caso de una personalidad límite, como lo estábamos viendo acá, que estaba mezclada de repente lo que ustedes creían que era, ¿no? Con un trastorno por evitación, hay que tener en claro ciertas cositas. Acá lo que estamos viendo es que como rasgo pues patológico muy importante era que la persona se aislaba, evitaba cualquier tipo de situación en la que pueda estar bajo escrutinio, de repente evitaba que alguien de repente sienta esa presión de que alguien de repente la está juzgando, ¿no? Y cuando pasaba algo que no estaba dentro de sus planes, pues se sentía fracasada, ¿no? Si algo no iba bien, se sentía mal. Entonces hay que tener en claro ello. Ahora, que pueden haber ciertos rasgos de que de repente la paciente, en este caso, tiene relaciones amorosas en las cuales de repente no se cuida, está bien, puede ser un rasgo, pero no necesariamente ese rasgo en concreto, o que de repente en las últimas semanas o dentro del último mes ha presentado cambios de humor un tanto, vamos a decir, bruscos, quiere decir automáticamente que esta persona tiene un trastorno límite. No. Lo que puede pasar allí es que hay que ver, como siempre les digo, todo el contexto del paciente, ya hablando de un caso real, ¿no? Que ustedes puedan percibir o que ustedes puedan ver en el momento. Tienen que ver todo el contexto. De repente esta persona tiene relaciones amorosas con una sola persona o solamente con dos. Y con esas dos personas a las cuales ella siente confianza, que estamos hablando del caso por evitación, es con las que no se cuida, con las que no se protege. Ahora, ¿eso podríamos catalogarlo como promiscuidad? No, promiscuidad es cuando una persona, en este caso, pues la paciente mujer, podría tener, no sé, pues parejas sexuales esporádicas. Se va a una fiesta y ahí puede de repente tener encuentros sexuales con 5, 6, 7 personas, o de repente al día siguiente, y así sucesivamente, que lo podamos catalogar o rotular como promiscuidad. Ahora, con el tema de que tiene cambios de humor, hay que descartar también temas orgánicos, que quiere decir que no hay un problemas hormonales, porque eso también influye en los cambios de humor, y más aún si estamos hablando de una paciente del sexo femenino, porque tenemos que ver que pues hay en juego muchas cosas ya hormonales como tal, y eso sabemos de que influye pues en el humor y en la parte pues comportamental de la persona. Entonces hay que ver todo el contexto, pero cuando vean un caso como la tarea que hemos visto ahora, tenían que ver los rasgos principales. Por favor, apaguemos el audio, por favor. Cuidado. No, práctico, ¿eh? Ay, se hace la mano. Así le dice mi sobrino. Jessica, buenas Licenciado. noches, ¿me escuchas? Yo te mandé foto, Juan. No, es en verde, llévatela nomás, pero no sé si me entiendes. Hay que traer los mejores papelitos para Jessica, ¿me seguir con los escuchas, por contactos favor, ahí. tu audio? Aquí, licenciado, tal vez podamos silenciarlo, ya que usted es el anfitrión. Disculpe. Ok. Listo, Noelina. Ok, bueno. Entonces, ¿ha quedado alguna duda, alguna consulta al respecto de los casos que hemos visto acerca de los trastornos de la personalidad para poder pasar al siguiente tema? Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna consulta, por favor levante la mano. Si no, podremos empezar con el siguiente tema. Sí, una pregunta, doctora. Puede haber cómo usted nos puede ayudar a ver cómo se pueden trabajar estos tipos de casos. Puede ser que ella misma al final nos enseñe ver cómo resolver estos tipos de trastornos. Por ejemplo, un paciente tiene un tipo de trastorno antisocial, qué mecanismos tenemos para poder ayudar con estos tipos de trastornos de personalidad. O sea, hemos visto los trastornos de personalidad, los 10 trastornos de personalidad, estamos viendo, diagnosticando, reconociendo. Ahora ya lo reconocemos que es antisocial, ya sabemos que es histriónico, todo. Ahora, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Cuál sería la forma? Gracias. Ok. A ver, le explico, Alberto. En el caso cuando estamos hablando de trastornos de la personalidad, hay que ver el cuadro del paciente.
Porque si estamos hablando de una persona que de repente, en el caso, ¿no? Que es más usual dentro de las comunidades terapéuticas, estamos hablando de algún tipo de adicción. Entonces ahí vamos a ver una patología dual. Si estamos hablando de un paciente que solo tiene un trastorno, pero que no consume sustancias, ok, estamos hablando de otro tipo de abordaje. Generalmente depende del enfoque que se le dé, pero se lleva con, vamos a decir, terapia cognitivo-conductual, que es básicamente la modificación de los pensamientos y al mismo tiempo de la conducta, en cómo influye en la conducta. Por eso se llama cognitivo-conductual. Hay que tener, y eso de repente el licenciado los pueda de repente orientar muchísimo mejor, porque estamos hablando de personas drogodependientes. No es lo mismo atender a una persona drogodependiente que atender a una persona que no lo es. ¿Ok? Porque estamos hablando de que esta persona drogodependiente puede pasar, depende en qué estadio se encuentre, de repente ya está en reinserción, de repente recién está en la parte que está pues padeciendo la abstinencia, qué sé. Entonces tenemos que ver el cuadro en sí del paciente, en qué punto está. Luego de ello, tenemos que sumar el tratamiento cognitivo-conductual, que es por lo general, y el enfoque que pues yo en este momento más manejo. Entonces, el enfoque cognitivo-conductual nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque hay una modificación de pensamientos. Y dentro del cognitivo-conductual, dentro de este enfoque, hay diversas herramientas y diversas técnicas que se puede utilizar. Una de ellas, por ejemplo, puede ser, vamos a decir, la reestructuración cognitiva. Dentro de la reestructuración cognitiva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llegar al punto que el paciente pueda cuestionarse mucho lo que está viviendo en ese momento, las creencias, los hábitos que tenía. De repente hay creencias y hábitos que de repente nunca en su vida se sentó de repente a cuestionar, simplemente fue por aprendizaje. A eso le llamamos aprendizaje vicario. ¿Por qué? Porque lo vio en otra persona y simplemente lo captó y lo absorbió. Y simplemente dijo, ok, esto es algo que hacen los demás, yo también lo hago. Y eso se aprende desde muy niño, desde muy chico. Entonces, vamos a decir, como ejemplo, ¿no? Dentro de esta herramienta que es la reestructuración cognitiva, lo que hacemos es que el paciente se dé cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Que se cuestione, que filtre, porque hay filtros que se utilizan dentro de ello, que se cuestione si es dañino lo que está haciendo, si no es dañino, que se cuestione si es bueno para él, si no es bueno para él, por qué, cómo, en qué momento. Y entonces damos paso en ese momento a la parte conductual. ¿Por qué? Porque toda acción que nosotros vamos a decir tomamos es arraigada o es la consecuencia de un pensamiento, de un hábito, de una creencia que nosotros hemos tenido. Entonces, dentro del cognitivo conductual se ve ello. Ahora, ¿quién puede ayudar de esa manera? Netamente para que puedan llevar esta terapia, porque es una psicoterapia, lo puede hacer un especialista, ¿no? En este caso, si es que necesita medicación, pasar de la mano también no solo de un psicólogo, sino también de un psiquiatra, porque es el psiquiatra el que lo va a medicar, porque hay trastornos que sí se necesitan que se medique, como lo estamos diciendo, ¿no? Puede haber un trastorno, como lo estamos viendo acá, evitativo. Ya, entonces tenemos el caso de una persona que es consumidora. Tenemos el caso de que tiene, como la paciente mujer de 27 años, que tiene trastorno evitativo, pero que adicional a ello, ese trastorno evitativo, ese aislamiento, le genera depresión. La depresión sí se necesita medicar, porque tenemos que prever de que eso desencadene otro tipo de conductas. Se dan cuenta que es todo un cuadro al que debemos llegar, pero debemos ver en sí cuáles son las características de la persona para poder diagnosticar bien. Hay que tener mucho cuidado al momento de rotular bajo una patología a una persona. ¿Por qué? Porque podemos dar el tratamiento inadecuado y lejos de ayudarlo podemos perjudicarlo. Es por eso que todos los casos que acá hemos visto han sido casos de alguna manera pues simples porque ustedes están recién aprendiendo esto. El no solamente, vamos a decir, aprender a reconocer rasgos y aprender a encasillar, nos permite darnos cuenta de todo lo que el paciente puede estar viviendo. Tenemos que ver el cuadro clínico en contexto completo. No podemos simplemente por lo que vemos en ese momento diagnosticar. ¿Sí? ¿Me dejé entender más o menos para que pueda ver ello? Sí, en este caso, mi doctora, entendido lo que usted me dice, en este caso, por ejemplo, hablemos de una comunidad o de un centro de rehabilitación, por eso hay un equipo multidisciplinario. Exactamente, ¿Para qué? exactamente. Para nosotros poder derivar a un psicólogo o en este caso un Exacto. psiquiatra, porque cada cual cumplimos una función.
Así es, ¿no? Ujú. Exacto, exacto. Es lo que usted ha dicho, es lo que se debe hacer y por eso es que ustedes que están dentro de una comunidad terapéutica ven que hay un equipo multidisciplinario. No solamente está de repente el psicólogo, sino también está el psiquiatra, por allí también hay un médico, si necesita una nutricionista, porque también creo que hemos visto también los trastornos pues, alimenticios, ¿no? Hay trastornos de la conducta alimentaria que también son necesarios ver y no solamente se van a ver con un psicólogo, sino también con una nutricionista. Entonces, para darnos cuenta de que es un trabajo en equipo grande. ¿Por qué? Porque hay que llevar con cada especialista un tipo de trabajo diferente. ¿Para qué? Para que el paciente pues llegue a una recuperación completa. Ok, licenciado, creo que ya podemos dar paso al tema. Espero haber podido resolver todas sus dudas, absolver todas sus dudas. Si por allí tienen una pregunta todavía, la puedo responder. Giovanni tiene la mano levantada. Doctora, yo como el cuarto caso usted dijo que es evitativo, yo volví a mis apuntes y volví a ver los rasgos de personal límite. Yo encontré como 4 o 5 rasgos de lo que hay al límite en el caso. Ok, discúlpeme, señor Giovanni, he entendido un poco nada más de lo que me ha planteado. Por favor, Mauri, ok, ya apagamos el micro. Sí, el que estábamos hablando del último caso era un caso de trastorno por evitación, es un trastorno evitativo. ¿Ok? No era un trastorno límite. Por allí de repente nos estábamos confundiendo por ciertas características que estaban mencionadas allí, como que pues en este caso la paciente tenía una actividad sexual sin responsabilidad, por así decirlo, porque no se cuidaba y tenía de repente cambios de humor un tanto frecuentes en los últimos días. Sin embargo, eso no nos da, vamos a decirlo, no nos arroja como patología en sí un trastorno límite, ya que lo que allí, más que todo en el caso, ¿no? Resaltaba era justamente el aislamiento, el sentimiento de culpa, el sentimiento pues de inferioridad cuando algo no salía bien. Rubén Calvo, por favor. Doctora, buenas noches. Yo creo que también, a mí me ayudó muchísimo el repasar y ver que usted hizo mención que eran patrones más preponderantes, que eran patrones que se venían dando constantemente. En el caso del alcohol y de relaciones sexuales, eran por motivos de ansiedad, o sea, no muy frecuentes, no muy constantes. Por eso me atrevía pues, a dar la opinión de que era de evitación. Exacto. Muchas gracias por su participación. Es importante que vean en qué situaciones se está dando. Como les dije, en el tema de no cuidarse, ¿no? Cuando tienen algún tipo de encuentro sexual, no lo podemos llamar por 1 o 2 veces, no podemos llamarlo como tanto promiscuidad. Promiscuidad lo llamamos como tal cuando pues la persona tiene muchas parejas sexuales. Ahora, cuando tenemos que tiene un problema adictivo, que tiene un problema con algún tipo de sustancia, pues es cuando la consume. Ustedes ya conocen esa parte, ¿no? Entonces, si estamos viendo que hay un consumo de alcohol o algo, no estamos viendo de repente uno que diga, en los últimos 6, 7, 8 meses he estado consumiendo alcohol casi todos los días, de repente he estado tomando hasta perder la conciencia. Cositas así que de repente nos puedan decir, ok, acá está alertándose algo, ¿no? O que de repente para decir límite estamos viendo que hay un tema de autoflagelación, un tema de atentado contra la propia vida, entonces para que podamos encasillarlo como tal, hay que estar muy perennes de las características. Ok, entonces ya damos por finalizado la parte de los trastornos de la personalidad y ahorita vamos a ingresar a los trastornos de ansiedad. Licenciado, ¿tiene alguna acotación o algo o puedo empezar con el siguiente tema? Sí, tomar en cuenta de que nosotros lo que vamos a reforzar más dentro de la certificación, ¿verdad? Es el grupo B, ¿no? El grupo B, donde están los dramáticos, erráticos, ¿no? Básicamente estamos hablando, ¿no? Del trastorno de la personalidad antisocial, trastorno límite de la personalidad, trastorno histriónico, trastorno narcisista, porque en estos casi 23 años que tengo yo laborando en adicciones, ¿verdad? La gran mayoría, por no decir el 95% de población que yo he tenido durante estos 23 años, han sido chicos, han sido chicas, básicamente con estos trastornos, ¿no? Del grupo B. Eso es lo que vamos a profundizar más adelante, ya el abordaje que se les tiene que dar, el abordaje grupal, ya una cosa es el abordaje grupal, otra cosa es el abordaje individual. Dentro del abordaje grupal están los grupos, y dentro de los grupos
por decir un grupo, un feedback motivacional confrontativo, no le puedes hacer en la vida, se lo puedes hacer a un histriónico, ¿no? Se lo tienes que hacer a un antisocial, por decirlo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que saber jugar y aprender, ¿no? Porque muchas veces se ven las fugas, lo que llamamos vulgarmente los batacazos, porque no realizan las intervenciones adecuadas según el perfil, según el trastorno de personalidad que tiene el adicto. Tomemos en cuenta de que es una comorbilidad, ¿no? Tener un trastorno de la personalidad más el problema de la adicción. Hay dos problemas a la vez allí. Ya hay que saber hacer una buena intervención grupal e individual. Esto lo vamos a profundizar más adelante. Muchísimas gracias, Noelina. Entonces vamos con el tema central del día de hoy, los diversos trastornos de la ansiedad. Te dejamos. Ok, licenciado. A ver, por favor, si puede pasar a la siguiente PPT. Ok, vamos a iniciar con lo que son los diversos trastornos de la ansiedad. Para ello vamos a ver qué es la ansiedad, por así decirlo, ¿no? Como estamos viendo acá y tenemos una definición corta, la ansiedad pues es una emoción que surge ante situaciones ambiguas en las que se anticipa una posible amenaza y que se prepara pues al individuo para actuar ante ellas mediante una serie de reacciones cognitivas, fisiológicas y conductuales, ¿ok? El estado mental de miedo se acompaña de cambios fisiológicos, se preparan para estar pues en defensa o para poder huir, como son el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, la tensión muscular, sumado al aumento de la actividad simpática, temblor, poliuria y diarrea. Poliuria nos referimos pues a las ganas de repente constantes de ir a miccionar. Ok. Entonces, estamos viendo que esto en sí es la ansiedad. En ocasiones, para que podamos ir viéndolo, la ansiedad no facilita una mejor adaptación, ¿ok? Aquí es donde surgen de repente falsas alarmas ante posibles amenazas que realmente no lo son, en otras ocasiones también tienden a percibirse de repente reiteradamente una serie de amenazas magnificadas, ¿no? De repente tenemos por allí algo que no sabemos de repente diferenciar si es real o no y tendemos a magnificarlo. Y esto a su vez provocan pues niveles excesivamente altos de ansiedad y pues esto se convierte en algo patológico cuando es desproporcionado por la situación y demasiado prolongado. Ahora, los trastornos de ansiedad en sí mismos o asociados a otras patologías son una de las causas más frecuentes de consulta de atención primaria. ¿Okay? La falta de una, de repente, orientación y también sumado a ello, pues la somatización, la asociación con enfermedades crónicas, así como la necesidad de una, de repente, terapia específica y en ocasiones prolongada, hace que el manejo de estos pacientes resulte complejo. Como estamos viendo acá, la ansiedad implica al menos 3 niveles de respuesta. ¿Ok? Tenemos vamos a decir del sistema, en otros sistemas de respuesta. El subjetivo cognitivo, que es una experiencia interna, es la percepción de cómo vemos las cosas, la evaluación de tales, de los estímulos, de todo lo que percibimos alrededor. La segunda respuesta es fisiológico-somático, que es la activación de, vamos a decir, del sistema nervioso autónomo. Y por último, el motor conductual, que es la parte del escape, ¿no? De la evitación, justamente como estábamos viendo, esa respuesta automática que tenemos para poder, pues, de alguna manera salvaguardarnos, por así decirlo. Ahora, la clasificación de los trastornos de ansiedad. Existen criterios universales para los trastornos de ansiedad, los cuales se encuentran recogidos o vamos a decir contemplados en las 2 clasificaciones de trastornos mentales más importantes. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM, de la Asociación Americana de Psiquiatría, y la Clasificación Internacional de las Enfermedades, ¿sí? De la 10ª versión, que es el CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud. Es importante que conozcan que hay estos 2 tipos de herramientas para que lo tengan simplemente pues como vamos a decir marco teórico. Ahora, la primera clasificación es la ansiedad fisiológica. ¿Qué es la ansiedad fisiológica? Es un mecanismo de defensa frente a amenazas de la vida diaria. Reactiva a una circunstancia ambiental, vamos a decir que es en cuanto a esa función adaptativa, por así decirlo, mejora de alguna manera nuestro rendimiento, es en este caso pues más leve, ya,
menor componente somático y no genera demanda de atención psiquiátrica. Cuando decimos menor componente somático es que no está ligado a la somatización. Ahora, para algunos de repente nueva esta palabra, la somatización es básicamente cuando asociamos ciertas, vamos a decir, síntomas físicos a diferentes cosas. Por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo, el COVID. Veíamos que de repente las características del COVID era que nos daba tos, nos dolía la garganta, nos daba fiebre. Automáticamente sentíamos una molestia en la garganta. ¿Que era física, vamos a decir orgánicamente, una respuesta real? No, era algo que nosotros nos imaginábamos. Entonces estamos viendo ahí una somatización. Ya, sumado al sugestionamiento, eso es peor. Ansiedad patológica. En cuanto a la ansiedad patológica, esta puede bloquear una respuesta adecuada de la vida diaria, ¿no? Desproporcionada al desencadenante, o sea que no quiere decir que sea la respuesta inicial o la respuesta que se espera de un antecedente o de una causa, de un motivo que puede desencadenar nuestra ansiedad. Ya tiene una función desadaptativa, empeora nuestro rendimiento, es más grave, mayor componente somático, genera demanda de atención psiquiátrica, ¿ok? En este caso, los trastornos de ansiedad, por así decirlo, son un grupo, estas enfermedades mentales, por así decirlo, son más comunes, ¿ok? Con una alta prevalencia de aproximadamente el 2 o el 8% en la población general y entre el 10 y el 12% en las consultas de atención primaria, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora, aquí en Perú, en los últimos años se ha observado un incremento de los casos de trastornos de ansiedad, así como la comorbilidad que a menudo acompaña, ¿ok? Estos trastornos, ya que son 2 veces más vamos a decir, fáciles de encontrar en las mujeres, en el género femenino. Los trastornos de ansiedad son frecuentes en la actividad clínica de atención primaria, como ya lo habíamos visto, y se calcula que 1 de cada 10 pacientes se atienden diariamente por un trastorno de ansiedad creyendo que es algo de repente, vamos a decir, orgánico, ¿no? Confundiéndolo. Siendo incluso más comunes que la diabetes, ¿ok? En los adultos mayores los trastornos de ansiedad tienen una prevalencia del 5 al del 10% y destaca la comorbilidad de los trastornos de ansiedad con la depresión, principalmente en el adulto mayor, si es que estamos viendo ello. La siguiente PPT, por favor, licenciado. Ok, vamos a ver la parte de la etiología, o sea, el origen, las causas de, ¿por qué es que se origina esto? El desarrollo de los trastornos de ansiedad constituye un modelo un tanto complejo, ¿ok? Donde interactúan múltiples factores, biológicos, psicodinámicos, sociales, traumáticos y aprendizaje. Dentro de la etiología multifactorial, o sea, dentro del origen, vamos a decir, grande que puede tener, se menciona la presencia de factores de riesgo y de factores protectores, ya que median entre este trastorno. Desde el punto de vista neurobiológico, por así decirlo, la ansiedad tiene su base en ciertas zonas del tallo cerebral que están involucradas en el desarrollo y en la transmisión de la angustia. El hipocampo, la amígdala, pertenecientes al sistema límbico, ¿ya? Entonces, vamos a decir, estos neurotransmisores de acción inhibitoria son importantes dentro del proceso de un desarrollo, vamos a decir, un trastorno de ansiedad. A veces funciona como, vamos a decir, todos estos neurotransmisores como ansiolíticos y otras generando también la angustia. También el sistema serotoninérgico es importante, pues vamos a decir que en coordinación o interacción con la adrenalina y con la dopamina, que son 2 sustancias que se encuentran dentro de nuestro cerebro, juegan un papel un tanto tranquilizante, ¿ok? Y por el otro lado, ciertas hormonas tienen un rol destacado en cuanto a lo relativo en cuanto al estrés, vamos a decir hormonas como el cortisol, como el ACTH y la ansiedad, o sea, sumado a todo ello, ¿no? El estrés y la ansiedad pueden tener pues su origen en estas hormonas que estamos viendo. Ahora, vamos a ir con los factores. Tenemos el factor biológico, los factores genéticos son estos, ya son importantes en la predisposición de los trastornos de ansiedad. La vulnerabilidad genética se ha encontrado en la mayoría de los trastornos de ansiedad, pero con mayor contundencia en el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo y en la fobia social. Ahora, vamos con el otro factor psicosocial. Estos son los estresores psicosociales, ya sean en cuanto a las relaciones interpersonales, laborales o socioeconómicas.
Estos juegan un papel muy importante en muchos de los trastornos de ansiedad, como factores un tanto agravantes, por así decirlo, ¿no? O de repente causales. Y también en los trastornos de adaptación. En este caso, se ha sugerido que el tipo de educación en la infancia predispone a un trastorno de ansiedad, si estamos hablando de factores psicosociales, que bueno, en el caso de la edad adulta, se han identificado causas más específicas, ¿no? Pero podemos ver que su origen está un tanto más en la parte de la infancia. Ahora, en cuanto a los factores traumáticos, en este caso ellos nos ayudan, o vamos a decir, se explican, perdón, al momento de enfrentar acontecimientos traumáticos fuera del rango de la experiencia humana normal. ¿A qué nos referimos con eso? Accidentes graves, desastres, pues, no sé, asaltos, violaciones, torturas, secuestros, cosas que podríamos considerar como traumáticas. Suelen provocar, pues, estos serios daños biológicos cerebrales que se asocian a síntomas graves de ansiedad. ¿Ok? En los factores psicodinámicos, la ansiedad se considera como la respuesta individual a un peligro que amenazó desde dentro, vamos a decir, ¿no? Como forma de impulso instintivo. Ahora, esto lo que nos vamos a decir permite o algo es dar esta señal de alarma, ¿no? Que se provoca, vamos a decir, dentro de nuestra personalidad, como que se activa el yo y este yo adapta medidas defensivas. Recordemos que nuestros temas de personalidad tenemos el ello, el yo y el superyo, por así decirlo, ¿ok? Si las defensas tienen éxito, la ansiedad desaparece y si no, sale libremente o se contiene según el tipo de defensa empleada. Pueden presentar síntomas, vamos a decir, disociativos, fóbicos y obsesivos compulsivos, pero cuando tenemos factores psicodinámicos estamos viendo una ansiedad un tanto, no vamos a llamarla equilibrada, pero sí vamos a llamarla que tiene un efecto de causa y respuesta un tanto, vamos a decir, más lineal. No de repente que hay ahí un desencadenante traumático o un desencadenante psicosocial. Ahora, factores cognitivos y conductuales. Se considera que patrones cognitivos distorsionados, vamos a hablar netamente de los pensamientos negativos, preceden a conductas desadaptadas y a trastornos emocionales. La ansiedad, por así decirlo, se presenta por una sobrevaloración amenazante de los estímulos y una infravaloración de las, vamos a decir, potencialidades no personales. También se puede caracterizar por estímulos externos y por mecanismos de condicionamiento y generalización. Se pueden aprender o imitar respuestas o conductas ansiosas de los demás. Es justamente lo que les decía hace un momento, cuando estábamos hablando pues netamente de la parte cognitiva y conductual, tiene que ver mucho de lo que hemos aprendido anteriormente, mucho de lo que hemos visto de nuestras figuras, vamos a decir, de respeto, figuras parentales o simplemente el círculo familiar donde nos hemos criado. Muchas veces aprendemos cosas y en el caso pues de la parte de factores cognitivos conductuales son conductas ansiosas pues que los demás han tenido a nuestro alrededor y que nosotros simplemente hemos captado y hemos seguido repitiendo el patrón. Ok, licenciado, podemos pasar a la siguiente PPT. Ok, vamos a hablar del trastorno de ansiedad por separación. ¿Qué es? El trastorno de ansiedad por separación es un miedo o vamos a decir una ansiedad excesiva o inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo, concerniente a la separación, vamos a decir, ¿no? De aquellas personas por las que siente apego, presta de repente o puesta de manifiesto por al menos 3 de las siguientes circunstancias. Ahorita vamos a ver las características, pero es básicamente el miedo o vamos a decir la ansiedad pues un tanto magnificada de poder de repente alejarse o separarse de estas figuras de apego. En este caso no estamos hablando de una sola persona de apego que puede tener el individuo o el paciente, sino estamos hablando de 2, 3, 4 personas que siente que sin esas personas no puede vivir. Entonces tiene esta ansiedad por separación. Ok, ¿cuáles son las características? Malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño, como una enfermedad, daño, calamidades o muerte incluso. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego. Preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de un acontecimiento adverso, perderse, ser raptado, tener un accidente, enfermar, ¿no? Y que todo este cause la separación de la figura de gran apego.
Resistencia o rechazo persistente a salir lejos de casa, de la escuela, del trabajo o a otro lugar por miedo a la separación en sí. Miedo excesivo y persistente a estar solo sin las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. Resistencia o rechazo, pues a dormir fuera de casa, sin estar cerca de las figuras o de la figura de apego. Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación. Quejas repetidas de síntomas físicos, dolores de cabeza, dolores de estómago, náuseas, vómitos cuando se produce que se prevé una separación de las figuras de mayor apego. Ahora, el miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y esta tiene que durar al menos unas 4 semanas en niños y adolescentes y típicamente pues 6 o más meses en adultos. Hay que tener muy en cuenta el tiempo, ¿ok? Estamos viendo que en niños tiene que durar al menos 4 semanas, que equivale a un mes, y en el caso de adultos de 6 meses en adelante. La alteración causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, en lo académico, en lo laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento, ¿ok? Vamos con la siguiente, por favor, licenciado. Ahora encontramos la parte del mutismo selectivo. ¿Qué es el mutismo selectivo? Es el fracaso pues constante de hablar en situaciones sociales específicas, ¿ok? En las que existe pues una expectativa por hablar, por ser escuchado. Vamos a decir un ejemplo, un niño que no puede hablar en su colegio, ¿no? Que no puede hablar frente al salón. A pesar de hacerlo pues en otras situaciones, ¿no? Puede ser que esta persona sí pueda hablar en otro contexto, o sea, puede ser de que pueda conversar muy bien en un entorno familiar, puede ser que pueda hablar muy bien en un entorno pues social, pero netamente a la escuela le tiene como que cierto temor, ¿no? Entonces cuando sabe que en la escuela va a hablar, automáticamente se queda mudo. ¿Es algo inventado? No, es algo que le ocurre a la persona en ese momento y justamente es por alguna de estas características. Esta alteración interfiere en los logros educativos, laborales o en la comunicación social. La duración de la alteración es como mínimo de un mes y no está limitada al primer mes de colegio. ¿Ok? Y si estamos hablando de niños es importante poder ahí hacer una diferencia. Muchas veces dicen, no, es que el niño tiene que adaptarse todavía. Se ha mudado a otro colegio, se ha cambiado de colegio, recién está empezando, vamos a decir, la primaria. Entonces, el primer mes va a ser así. No, hay que ver de que no está ligado a ello, sino que simplemente cuando se siente mal, cuando siente que lo están viendo, cuando siente que de repente tiene algún tipo de escrutinio que lo van a juzgar, es donde pues se realiza esta parte del mutismo selectivo. Que puede hablar en otras ocasiones, sí, ¿no? Pero justamente eso es un miedo, ¿no? Y eso es un estresor para él. El fracaso de hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad con el lenguaje, hablando necesaria o una situación social. Y la alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación, ejemplo, ¿no? Que tenga un trastorno de fluidez, en este caso tartamudeo, ¿no? Que es básicamente al inicio de la infancia. Y no se produce exclusivamente durante el curso de un trastorno del espectro del autismo, ¿no? Del espectro autista, la esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente, por favor, licenciado. Fobia específica. A ver, la fobia específica es un miedo o una ansiedad intensa por un objeto, situación específica. Por ejemplo, volar, al tenerle miedo a las alturas, a los animales, a ciertos animales, por así decirlo, administración de una inyección, ver sangre, cortarse, ¿no? Es una fobia específica. Ahora, importante, en los niños el miedo a la ansiedad se puede expresar con llanto, con rabietas, quedarse paralizados o incluso aferrarse a su figura de apego. Hay que tener muy en cuenta ello. Ahora, ¿cuáles son las características? Vamos a ver que el objeto de la situación fóbica, o sea, el miedo al que le tiene pues este individuo, casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. ¿Okay? No es que va a pasar luego, no. Simplemente el hecho de exponerse ante esta, vamos a decir, situación o como tal objeto o animal o algo que le dé este miedo o esta ansiedad, inmediatamente va a surgir toda la sintomatología. El objeto de la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. El miedo a la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural. El miedo a la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente de 6 o más meses, ¿ok? Y el miedo a la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral, otras áreas importantes del funcionamiento, como ya habíamos mencionado.
¿Ok? La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como el miedo, la ansiedad o la evitación a situaciones asociadas con síntomas de pánico u otras, vamos a decir, síntomas incapacitantes, como en este caso la agorafobia. Ya vamos a ver de qué trata ese trastorno. Objetos o situaciones relacionadas con obsesiones, como el trastorno obsesivo compulsivo, recuerdo de sucesos traumáticos. Hay que diferenciar muy bien esas partes, ¿ok? Como el trastorno de estrés postraumático, dejar el hogar o la separación de las figuras de apego, como en el caso del trastorno de ansiedad por separación, o situaciones sociales como el trastorno de ansiedad social. Entonces estamos viendo que hay una diferenciación, ¿okay? Que hay que tener en cuenta. Hay que tener muy en claro las características de cada uno de los trastornos para evitar confundirnos en el camino, ¿sí? Ok. Cuando vamos a decir está presente, para ahondar un poquito más aquí, más de un estímulo fóbico se debe hacer constar todas las partes que hice dentro de los manuales, ¿ok? Por ejemplo, si hay un miedo a las arañas y también hay un miedo a viajar en avión, se dirá fobia específica a un animal y fobia específica situacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay una fobia específica hacia un animal en concreto, vamos a decir en este caso a las arañas, pero también hay una fobia específica situacional. ¿Por qué? Porque no le estamos teniendo miedo al avión, sino le estamos teniendo miedo a viajar en avión. Entonces estamos viendo una situación, pues, que hay una fobia específica situacional. ¿Ok? Para tenerlo claro la parte de la diferenciación. Ok, licenciado, vamos con la siguiente PT, por favor. Trastorno de ansiedad social o fobia social. Esto es un miedo o ansiedad intensa, vamos a decir, en una o más situaciones sociales en las que el individuo esté expuesto al posible examen, ¿no? Por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales. No pueden mantener una conversación o reunirse con personas extrañas, les molesta ser observados, ¿no? Ya sea comiendo, bebiendo o actuando delante de otras personas, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera ansiedad social, yo no podría estar dando esta charla. ¿Por qué? Porque sentiría de que... Noelina, Dígame, A licenciado. ver, ahora vas a ver ya. que no nos vaya a pasar lo que nos pasó hace un momento. Nos Ah, queda ¿verdad? Ok, un ok. minuto. Listo, no Ahora hay vas a ningún ver. problema. Sí, por favor, creo que nos vamos para el tercer bloque, por favor. ¿Ok? Sí, ok. Bien, grupo. Tercer bloque, por favor, inmediatamente, ¿ya? Tercer grupo. Bloque, por favor.